Alan García fue un importante político peruano y latinoamericano. Fue 2 veces presidente constitucional del Perú, lo que no es poca cosa, igualando a Fernando Belaúnde Terry en similares circunstancias. Tiene una gran ganada fama de orador y gigante político, como les gusta llamar a sus seguidores. Sin embargo, se dice de él que tenía tal habilidad oratoria y tal habilidad de convencimiento que pudo ser 2 veces presidente, pudo lograr convencer al pueblo peruano y ser elegido nuevamente presidente pese al antecedente de su gobierno anterior. Apaga el televisor que te puede convencer. Déjese convencer, peruano. En este video haremos un análisis crítico. Para ello nos vamos a apoyar en simplemente datos, en simplemente cifras y hacer un análisis de esta hipótesis. El ganador de las elecciones de 1963, el actual presidente Belaúnde, no pudo culminar su mandato. El 3 de octubre de 1968, un golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado lo derrocó y se inició una dictadura castrense que duró 12 años, alternándose en el gobierno el general Francisco Morales Bermúdez. Luego de más de una década de dictadura militar, el Perú regresaba a la democracia. Esas elecciones de 1980 las ganó Fernando Belaúnde Terry. Logró casi el 45%, 44.9% para ser exacto. Y en segundo lugar quedó Armando Villanueva del Campo con 27.2%. Hay que reconocer que si bien el APRA no obtuvo la victoria, logró igual un 27.2%, que no es poca cosa. Necesitamos una concepción nacionalista, una concepción que no sacrifique a la apetencia justa del capital extranjero y a su voracidad de ganancias a nuestro pueblo. Los resultados de las elecciones de 1985 dieron a Alan García con una amplia victoria, con 53.1% de los votos, dejando atrás al candidato de la izquierda, Alfonso Barrantes Lingán, con 24.5%. Definitivamente este momento es, como veremos más adelante, el clímax en la carrera política de Alan García Pérez. Este pan costaba 20 centavitos cuando Alan entró de presidente. 20 centavitos la unidad. 5 años después, cuando ya mi bodega estaba a punto de irse a la quiebra porque nadie podía comprar y había colas, ¿cuánto costaba el mismo pan? 1.700 intis la unidad. Se caen los precios en la bodega de don Jaimito. Pero en los mercados sigue la escasez de los alimentos básicos. Estas madres de familia, desesperadas porque hacían cola desde las 5 de la mañana y no se les atendía, rompieron las puertas de este supermercado estatal. Nos hemos visto en la necesidad de hacer este saqueo. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Alan García acaba su gobierno luego de 5 años de crisis política, de intento de privatización de la banca, con una inmensa oposición, con una incontrolable hiperinflación y prácticamente con la repulsa de la mayoría del país. Sin embargo, el APRA obtuvo 22.5% de los votos con su candidato Luis Alva Castro, lo cual sorprende y dice definitivamente que a pesar de esos 5 años de mal gobierno, el APRA conservaba casi la totalidad de su militancia y seguidores. En primer lugar quedó el candidato Mario Vargas Llosa con 32.6% y en segundo lugar Alberto Fujimori con 29.2%. Como todos sabemos, en la segunda vuelta Alberto Fujimori vence a Mario Vargas Llosa y se convierte en presidente de la República y nace quizá el político con más fuerza y arraigo que ha tenido el Perú, aún por encima del APRA, como veremos en los datos. Que el frenemos el shock, cambio 90 es el no shock. Todo este debate ha sido muy serio y formal, pero lamentablemente voy a tener que hacer una denuncia muy grave, que echará por tierra la seriedad política de mi oponente. Tengo aquí una publicación, especie de encarte con el logo del diario Ojo, si las cámaras pudieran enfocar. Mario ganó por nocaut. Yo quisiera que fíjense fotos, por favor, señores periodistas, no solamente el título, sino también la foto del señor Mario Vargas Mario Broncano. Una cosa es llegar a la primera escenificación de una obra teatral y otra cosa es haber asistido a todo el montaje durante meses o años y a toda la preparación, como en este caso ha habido, para lo que yo llamo un plebiscito fascista más que una elección, que ha condicionado psicológicamente por el hecho consumado a muchísima gente. ¿Usted cree que esas son las razones del triunfo del presidente Fujimori?
siendo usted como es, no fujimorista? Bueno, en primer lugar, soy un exaprista en cuanto no pertenezco al partido aprista, porque yo no podía continuar en ese sepulcro que le rinde homenaje a Alan García, que es un hombre completamente equivocado y que le ha causado gravísimo daño a la democracia, al partido aprista, a los partidos, y que es uno de los coautores remotos del 5 de abril. Pero evidentemente que está totalmente equivocado en su análisis. La distancia, el despecho, la soledad, el aislamiento, la crisis de su organización lo lleva a esta posición equivocada. Nosotros estamos abrumados ante la victoria plebiscitaria de Fujimori. Lo de Huánuco, pues evidentemente que despertó en algún momento una sospecha, pero es un acto conjurado que no se llegó a perfeccionar a nivel de delito, quedó en tentativa. Habían pasado 3 años del autogolpe de 1992, del nuevo Congreso Constituyente, donde se eligió nueva constitución. El Perú vivió una situación de incertidumbre y de recorte de las libertades. Si bien los resultados de esta elección definitivamente tuvieron sus claroscuros por el manejo político que ya había demostrado el presidente Alberto Fujimori, no se puede negar que se había ganado la confianza del pueblo y obtuvo un 64.3% de votos, con lo cual superó a lo logrado por Alan García Pérez, pues fue elegido en 1995 por segunda vez consecutiva. En segundo lugar quedó un connotado diplomático peruano, secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. El APRA con Mercedes Cabanillas obtiene un 4.1%. Definitivamente el APRA había perdido esa popularidad no militante, pero sí filoaprista. La había perdido porque el candidato Alberto Fujimori se la había llevado. Quiero terminar mi tarea como presidente dejando un país no solo pacificado y en orden, sino con trabajo para todos los peruanos. Este es el nuevo desafío de Alberto Fujimori. Generar trabajo y bienestar. El Perú el 100% boca de urna, Alejandro Toledo, 48,5%, Alberto Fujimori, 42,7%. Unas horas después, la situación comenzaba a cambiar. Se ha producido una variación dentro de este margen de error de los 3 puntos, hasta el momento a favor de Fujimori, con 47.2%, y Alejandro Toledo con 42.8%. Lo que puede haber pasado en la boca de urna es que las encuestas hemos captado un estado de ánimo muy emotivo en ese momento por parte de la población y quizás por la presión misma de toda esta campaña que se daba a nivel de todos los medios de comunicación. Llegó el año 2000, las elecciones del año 2000. El APRA llevó candidato, esta vez el candidato fue el aprista Abel Salinas, quien obtuvo un 1.4%, el peor de la historia del APRA. Alberto Fujimori sacó 49.9% y Alejandro Toledo Manrique 40.2%. Por esas fechas, Alan García, autoexiliado, había estado viviendo en París y ya se encontraba en Colombia, preparando cuál era la labor del APRA en el Congreso de cara a las elecciones del 2005, asumiendo que ya Fujimori iba a ser nuevamente presidente por tercera vez. Aún no, porque eso depende de las circunstancias y de la estrategia del partido. Yo no tengo en este momento ningún obstáculo para volver. Órdenes de detención por supuesta tenencia de armas encontradas por el ejército el día del golpe de Estado en mi casa no existen. Pues con todo eso yo no tengo obstáculos para volver, pero hay que saber cuál es el momento adecuado políticamente. No estoy llegando sino a menos de 3 meses de una elección y debo saber cuál es el momento que va a favorecer una candidatura. 2001. Alan García tuvo la suerte de que el gobierno de Alberto Fujimori cayera en desgracia y este convocara a elecciones generales para el año siguiente, lo que le da tiempo de aprovechar la circunstancia, obtener la prescripción y volver al Perú sin miedo a ser apresado o a ser perseguido por la justicia. Y es así que Alan García vuelve al Perú y participa como candidato a las elecciones del 2001. Los favoritos en esa elección del 2001 eran Alejandro Toledo y Lourdes Flores Nano. En tercer lugar estaba también como favorito Alan García Pérez, que definitivamente había causado mucho interés en la población. Alan García Pérez, sin embargo, logra sobrepasar a Lourdes Flores y pasar a la segunda vuelta, gracias también a que Lourdes Flores recibe la ayuda, entre comillas, de su padre, quien llamó al candidato favorito Alejandro Toledo a Eugenio de Harvard. Si hablo, voy a hablar del Eugenio de Harvard. Ah, sí, ya. Ya. Muy bien. Bueno, está. Pero Lourdes...
consideramos que es el doctor García, es el Partido Aprista Peruano el que debe ir a la segunda vuelta. Nada nos ha parecido más injusto y falaz en esta campaña que nuestros adversarios, nuestros contrincantes, nos hayan precisamente tildado de fujimoristas y peor aún de montesinistas. Los resultados de esa primera vuelta fueron 36.5% para Alejandro Toledo, 25.8% para Alan García, muy cercana y muy pegada a Lourdes Flores. Alan García logró nuevamente recuperar el arraigo popular con un porcentaje que, como hemos visto al comienzo, se compara al del año 1980 y 1990. Sin embargo, en la segunda vuelta, Alan García pierde ante Alejandro Toledo y no logra su objetivo de ser presidente por segunda vez. Cabe decir que en las elecciones del 2001, el fujimorismo no presenta candidato. Y en el año 2006, el candidato favorito que lideraba las encuestas de opinión era Ollanta Humala Tasso, un candidato de corte socialista y nacionalista. En segundo lugar, estaba como favorita la candidata del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, tentando la presidencia por segunda vez. También participó el APRA con Alan García y el fujimorismo vuelve a presentar candidato, esta vez con la fujimorista Marta Chávez. Durante esos meses el Perú venía negociando de manera avanzada el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y todos los candidatos quisieron meter su cuchara, ampliando un debate muchas veces sin conocimiento hasta el infinito. Humala dijo que no lo ratificaría, Lourdes dijo que sí porque crearía más chamba y Alan, el auténtico estratega de esa campaña, dependiendo del auditorio, se mostraba abiertamente a favor o totalmente en contra. TLC es posible que afecte a los sectores C, D y E, especialmente D y E. Y la razón es simple. Estos derechistas que piensan en nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado, que cuando venga el capital internacional, el Perú se va a desarrollar. Y yo les respondo, no es cierto. Aunque las encuestas apunten que en este partido Alan permanece en un tercer lugar, la estrategia de García incluye no ceder un centímetro ante los medios frente a la posibilidad de quedarse en la banca de suplentes. ¿Cuál es su contendor más complicado? En el caso del señor Humala, evidentemente expresa una actitud emocional, un instinto de respuesta de sectores populares, de una parte de los sectores populares, pero no tiene la cantidad de recursos que puede tener y usar la derecha, que puede contratar cuchilleros, puede contratar sicarios de tipo político para hacer campañas negras. Eso ya lo hizo la derecha en el año 2001. Pues bien, los resultados de esa primera vuelta fueron 30.61% para el candidato Ollanta Humala y 24.32% para el candidato Alan García, quien nuevamente logra voltearle la torta a Lourdes Flores, quien queda debajo de él por poquísimo, y esta vez parece que el APRA ya sabía cómo hacer para ganarle el segundo lugar a Lourdes Flores. Hicieron una campaña en la cual la llamaron la candidata de los ricos, y fue así que Lourdes Flores queda nuevamente y Alan García pasa a segunda vuelta. ¿Quién me lo dijo? ¿Ah? Pero a ver, ¿dónde estamos? Yo con 30 kilos pero menos si y pegó, con 30 kilos más. Pero si pegó fue porque la gente encontró sentido en la frase. Es verdad. Yo no he aprendido de las virtudes de mis contendores. ¿Cómo se puede hacer política sin trabajar, Raúl y Patricia? Díganme ustedes. Si a mí me lo enseñan, me harían muy feliz. A los 50 años de vida y más de 30 de política no lo he aprendido, pero me siento muy tranquila. Eso me da la tranquilidad de hacer lo que pienso y decir lo que creo. De modo que candidata de los ricos ni he sido ni soy. Y soy la candidata más misia, da la impresión, porque soy la única que trabajo, ¿tá? Y me critican por trabajar, pero más allá de eso. La segunda vuelta de las elecciones de 2006 fueron realmente el inicio del voto anti en la segunda vuelta. Teníamos al candidato que representaba al chavismo peruano y, como se dijo por aquella época, había que elegir entre el cáncer y el SIDA. Se prefirió votar por el malo conocido que el peor por conocer. Y es así que Ollanta Humala Tasso, gracias a su polo rojo, ayudó a que Alan García sea presidente de la República por segunda vez. Y bien, este es el momento histórico que aprovecha Alan García. Definitivamente tuvo la habilidad para lograr pasar a segunda vuelta y se benefició con el miedo, que no fue muy difícil utilizar para ganar en la segunda vuelta. La esencia, la semilla del autoritarismo al estilo Chávez. Perú les agradece su participación
serán los ciudadanos los que decidan. Buena suerte, buenas noches. Señor. Muchas gracias. 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 Estoy en los Estados Unidos para impulsar, promover el pronto acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y el Perú, que para nosotros es un hecho vital. Luego de 5 años de gobierno, aplicando todo lo contrario de la receta económica y política del APRA, Alan García acaba, no en pocos escándalos de corrupción, y se encarga de presentar a una candidata invitada para las elecciones del año 2011. Esa candidata fue Mercedes Arauz. Se suponía que Mercedes Arauz contaba con el apoyo no solamente de Alan García, sino de la PRISM. Como se supo después, había problemas internos y por una discrepancia sustantiva, Mercedes Arauz renuncia a ser candidata por el APRA y el APRA se queda sin candidato. Se puede decir que a Alan García no le interesó mucho de promover una figura aprista para estas elecciones. Quizá porque quería que su tercera elección se dé en el año 2016. Una vieja ambición que él nunca negó de querer ser presidente por tercera vez y pasar a la historia. Sin embargo, como veremos, la suerte y el ajedrez esta vez no le funcionó. Cabe decir que en el 2011 el fujimorismo presenta candidato nada menos y nada más que la hija del mismísimo Alberto Fujimori. Ese pueblo que fue fujimorista en los años 90, en el año 2012 vuelve su mirada a la hija de Alberto Fujimori, su gran líder. Y pasa a la segunda vuelta Ollanta Humala, que esta vez se viste de blanco con la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. En esa segunda vuelta nuevamente se da una situación de voto anti, pero esta vez anti-fujimorista, y Ollanta Humala se compromete, aprendiendo la lección de 5 años antes, deja en claro que él no va a hacer un gobierno socialista en el Perú. Con la intervención de otros políticos logra ganarle a Keiko Fujimori. Mando fue marcada por lo que se consideró un desplante del presidente saliente a un entrante. Alan García nunca llegó al Congreso y prefirió entregar la banda al jefe de la Casa Militar de Palacio. En el otro palacio, el legislativo, Ollanta Moisés Humalatazo juramentó como presidente de la República. Rosana, en estos momentos... Llegan las elecciones del 2016 y el fujimorismo había trabajado duro para esta vez no perder las elecciones, y eso se ve claramente en las encuestas de intención, en la cual Keiko Fujimori tenía 32.1% de intención de voto, pero Pablo Kuczynski 16%, Frente Amplio, la Nueva Izquierda 12.1%, Acción Popular con Alfredo Barnechea 11.1% y Alan García con 6.2%. Definitivamente Alan García había perdido por la aparición de este personaje su arraigo popular. El resultado de la primera vuelta del año 2016 fue una victoria de la candidata fujimorista, que sin embargo no le da para ganar en primera vuelta, ya que obtiene 39.86%, quedando en segundo lugar con el candidato del partido Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, quien obtiene 21.05%. ¿Y qué pasó con nuestro expresidente Alan García? Obtiene 5.83%. Definitivamente una caída, como veremos al final, en su eficacia como político. Y también hay que decirlo que el escenario ya no le iba a ser tan favorable, pues el fujimorismo había vuelto con una fuerte candidata, nada menos y nada más que la hija de Alberto Fujimori. Y como ya hemos visto, Fujimori representa al partido con más arraigo que ha tenido hasta ahora el Perú, por encima del APRA. Entonces, mala suerte. El APRA dice que Alan García obtuvo 5.83 debido a la guerra sucia. Tenemos acá un gráfico donde podemos ver todos los resultados del APRA desde el año 1980 hasta el 2016, incluyendo el sondeo de intención de voto del año 2011. En color azul tenemos las elecciones donde participó el mismo Alan García. Como vemos, entre el 80 y el 90, el APRA tenía una fuerte llegada en los sectores populares. Una llegada constituida por un núcleo aprista duro y por simpatizantes en los sectores populares. En el año 1985 definitivamente es el punto más alto en el aprismo y en Alan García. Como veremos, en el año 2001, Alan García vuelve al nivel del aprismo del año 1980 y 1990, y en el año 2006 sigue bajando para finalmente en el año 2016 llegar a su punto más bajo. Entonces, la carrera política presidencial de Alan García es
una recta en caída. Y el aprimo en general se puede decir que logró su máximo punto con Alan García hasta llegar a un 5.83 con Alan García. Bien amigos, espero que este ejercicio les haya resultado ilustrativo, ya que lo hacemos en base a información y no a una mera interpretación subjetiva o política de los hechos. Muchas gracias.